Saludos cordiales. Hoy muy emocionada en nuestra sesión número 2 de darle continuación a este maravilloso mundo de la publicidad internacional o global. Hay muchos temas que, como vamos a compartir, los estoy relacionando y lo comenté muy bien en nuestra primera sesión, donde si bien es cierto, el contexto y el contenido que está en el libro y que nos habla muy bien de años atrás sobre cuál es la realidad que está viviendo la industria de la publicidad a nivel mundial, nos hace mucha referencia a nivel de Estados Unidos, de los países europeos, etcétera. En esta sesión voy a hacer una combinación, ya que ustedes leyeron ese primer capítulo, era la tarea de la sesión 1 y la sesión 2, leerse ese primer capítulo que es extenso, pero que si bien es cierto tiene un enfoque que quizás lo podemos sentir algo lejano. Entonces, el objetivo de esta sesión es poder retomar el concepto que tratamos y que hicimos pues con diferentes dinámicas en nuestra clase sincrónica del concepto del posicionamiento, que es uno de los objetivos y de las tareas que trabaja la publicidad para generar ese posicionamiento de una marca, generar el engagement. Entonces, vamos a iniciar retomando esa idea que habíamos dejado en nuestra primera sesión, pero lo más valioso es que les voy a compartir eh, esa filosofía, que no sé si ustedes están enterados, tal vez para los que si están algo alejados de la parte de publicidad, comprender cómo se maneja, no solo a nivel mundial, sino a nivel de Costa Rica, pero extendido a nivel regional, el trabajar con una filosofía publicitaria. ¿De dónde está la raíz de esa filosofía publicitaria y cómo entonces las agencias de publicidad han evolucionado, no solamente en el mundo, sino acá en Costa Rica, cómo se han transformado, porque no solamente es una agencia de publicidad per se, sino cómo se trabaja a nivel pues corporativo, de cómo se representan a nivel corporativo, cómo es entonces que a partir de esa representación corporativa se trabajan para ciertas marcas mundiales o corporativas ya a nivel de mercadeo o de empresa, y vamos a compartir o les voy a compartir un estudio que lo más probable va a ser casi que nuestra Biblia para el presente curso, que obviamente ha tenido sus modificaciones probablemente durante y lo va a tener post pandemia, pero que en este momento es una referencia, la única y muy válida, de un estudio realizado en el 2019 por Procomer, donde les voy a compartir datos relevantes para efectos de esta sesión, pero que sin embargo, como está subido ya en la sesión el PDF completo de esa investigación que realizó Procomer, vamos a ir desarrollando, dependiendo de los temas que se traten en cada semana, iremos profundizando e iremos comparando. De manera que entonces vamos a ir degustando sección por sección, de manera que a lo largo del curso nosotros no solamente tengamos desde la literatura esa referencia internacional con datos que son muchísimo antes del 2019 y pues que quizás de repente al leerlo sentimos un poco un contexto lejano. Al tener no solamente el libro base, sino el acceso a los resultados de este estudio, que en lo personal es un estudio muy completo, porque hacemos match entre la literatura, lo que vamos a ver a nivel de las ejecuciones que se han dado, con los ejemplos que les doy, y una matriz que nos va a permitir tenerlo muchísimo más actualizado y más contextualizado esa realidad, de manera que entonces sus desempeños, su aprendizaje sea muchísimo más actualizado y más relacionado con el contexto. Esta información estoy segura que será de muchísima utilidad para que ustedes puedan desarrollar a lo largo del curso los diferentes desempeños que tenemos como tareas. Entonces, sin más, vamos a ir porque les quiero compartir unos videitos muy interesantes. Algunos se los recordarán, otros no tanto. ¿De cuáles han sido esas campañas publicitarias más recordadas en Costa Rica? Y entonces, bueno, les voy a compartir la presentación que con mucho cariño, como siempre, les preparo cada semana.
Y bueno, inicio con esta imagen que en lo personal me llama muchísimo la atención porque estamos hablando de una publicidad internacional, una publicidad global, y qué mejor esta marca más globalizada que nos ha representado y nos ha apelado en diferentes momentos de nuestra vida eh, conceptos publicitarios con los cuales hemos generado muchísima sintonía, muchísimo engagement. Como les comentaba, quiero iniciar, y siempre me gusta iniciar con frases de, de expertos, de gente que ha definitivamente dejado un legado. Y qué mejor iniciar con esta frase de Leo Burnett, donde él lo que decía era que lo que ayuda a la gente, ayuda al negocio. Vean qué idea más poderosa, pensando desde esta gran filosofía de la publicidad. Y quizás hay algunos que se sienten más familiarizados, unos más que otros, pero para aquellos compañeros que tal vez están un poco lejanos de la realidad de la publicidad, es muy importante meterlos en contexto. ¿Cómo nacen las agencias de publicidad? Entonces, nacen desde filosofías, desde hilos conductores, desde inspiración que generalmente tenemos a nivel más internacional, pero que también, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, que ahorita les voy a comentar algunos ejemplos, cuáles han sido esas agencias que durante más de 100 años han perdurado y han marcado una realidad muy importante en el desarrollo de la industria en Costa Rica. Entonces, a nivel mundial, puedo retomar algunos de los orígenes que incluso tienen quienes dieron ese primer paso a tener razones de ser, a pensar y a tener una filosofía que es la que empapa, que es la que nutre la razón de ser de las agencias de publicidad, que incluso como lo vamos a ver, en gran medida se mantienen de manera a nivel regional o mundial porque llevan su apellido. Entonces tenemos, por ejemplo, al señor David Ogilvy, que sabemos que es una de las agencias más importantes en el mundo, donde uno de sus fundadores, David Ogilvy, que es Ogilvy, una de las agencias, menciona esta frase: si no vende, no es creativo. Luego tenemos, por ejemplo, al señor Kevin Roberts. El señor Kevin Roberts es el que genera una filosofía muy importante, sobre todo para los que son mercadólogos, y me imagino que lo han escuchado, sobre el famoso concepto de love marks, o sea, de aquellos amantes, o yo diría, de aquellos apasionados por las marcas. Y entonces, al final él dice que el crear apasionados por las marcas, o los love markers, no es solamente la habilidad de entender al consumidor, ¿verdad? De soñar, sino que básicamente es poderles brindar lo que ellos quieren cuando ellos quieren y crear grandes experiencias de manera que la marca sea parte de sus vidas. Y entonces el señor Kevin Roberts es el que funda a Saatchi y Saatchi. En Costa Rica, por ejemplo, que es lo que voy a comentarles, cuando las marcas han evolucionado, por ejemplo, en Costa Rica, que una de las marcas que incluso este año va a cumplir 100 años es Garnier. Y Garnier nace a partir de su fundador, el señor Alberto Garnier, que tiene una historia muy interesante porque el señor se fue a estudiar a Estados Unidos medicina, pero estando allá, para empezar entre que estudiaba y necesitaba obtener ingresos para financiar también sus estudios, empezó a trabajar en una agencia de publicidad como dibujante, porque recuerden que antes todo era a nivel de ilustraciones, las vallas se hacían dibujadas, se hacían a nivel de ilustración, los grandes artistas. Luego, pues obviamente todo fue evolucionando y se fue desarrollando toda esa industria a nivel de diseño gráfico, a nivel digital, que es lo que estamos viviendo en este momento. Sin embargo, pues entonces el señor Alberto H. Garnier se enamora, se empieza a sentir muy atraído por mágico mundo de la publicidad y entonces se viene a Costa Rica
porque tuvo una situación familiar y él regresa a Costa Rica y es donde inicia con el montaje de una de las primeras agencias en Costa Rica, no solamente en Costa Rica, sino a nivel regional. Por ahí del año 1940, incluso coincide con el desarrollo de muchas de las grandes empresas que hoy por hoy todavía incluso podríamos decir que casi 100 años después, 90, 80, 70 años después, siguen siendo sus clientes. Y hablamos de grandes marcas como Dos Pinos. ¿Cómo nace Dos Pinos? Pues imagínense que Dos Pinos, si ustedes lo han analizado, es un nombre muy sencillo porque la Dos Pinos es una cooperativa. Entonces no tenía mayor ciencia, pero bueno, en aquel momento lograron hacer el concepto relevante, de manera que si ustedes ven, incluso hasta el logotipo, si ustedes se van y buscan cuál es la insignia, por llamarlo en aquel momento, de lo que representaba una cooperativa, eran dos pinitos. Y entonces, al ser una cooperativa, pues dijeron, vamos a llamarla Dos Pinos. Entonces, la parte del icono que representa a las cooperativas se convierte en esa imagen de la marca, de lo que representaba y además el nombre, Dos Pinos. Lo demás es historia. Pero también han estado marcas como Toyota, marcas como la Cervecería de Costa Rica, marcas como se fueron incorporando después Pozuelo y muchas otras como Automercado, que han sido marcas ícono en Costa Rica a través de todos los años y de campañas que todavía recordamos. En su momento, también hoy por hoy se llama Ideas, pero fue fundado, y yo me acuerdo que cuando yo estudiaba publicidad tuve el honor de entrevistarlo al señor Oscar Backit. El señor Oscar Backit, al igual que Alberto H. Garnier, fueron los primeros publicistas en Costa Rica que fundaron agencias de publicidad. Hoy por hoy lo lidera su nieta, que tuve el honor también de tenerla como estudiante, ya no voy a decir hace cuánto, en la Universidad de Costa Rica, fue alumna mía hace varias décadas. Y hoy por hoy Marian Backit no solamente es quien dirige la agencia Ideas, sino que ha sido miembro de la Junta Directiva en Comunidad, que es donde se afilian todas las agencias de publicidad, relaciones públicas digitales del país. Son los que representan. Marian Backit lideró todo el tema de los premios EFI Awards, que es básicamente como ganarse Óscares, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, donde se premia no solo la creatividad, sino estrategias que sean efectivas, donde se combina la estrategia efectiva de y para y por parte del cliente, sino, pues obviamente, lo que lo conllevó, ¿verdad? Su campaña. Pero lo que se califica en los EFI Awards es la efectividad a partir de resultados, no necesariamente creatividad. Eso es algo muy importante porque generalmente cuando estamos en esta industria tenemos como, yo diría, y siempre lo comento cuando hay chicos que quieren entrar a la carrera de publicidad, tenemos como ese mito que un publicista es creativo diseñador, nada más. Cuando obviamente pues vemos que en una agencia de publicidad se pueden desempeñar en la compra de medios, director creativo, asesor de cuentas, ahora todo lo que es análisis data, investigación, producción audiovisual, creatividad, diseño gráfico, o sea, compra de medios, es muchísimo más amplio de lo que generalmente la gente piensa. Y entonces nos hemos ido transformando porque a pesar de los años, cuando los años pasan, ya las agencias probablemente no solamente cuando son locales, en el caso de Costa Rica, incluso por ejemplo Publimark, incluso por ejemplo JBQ, que inician, ¿verdad? ¿Por qué JBQ? Bueno, porque lleva las iniciales de sus fundadores, de los apellidos de los fundadores, que es Jiménez Blanco Quirós. Cada uno de ellos, uno se dedicaba más a la parte como administrativa, estratégica, gerencial, otro de ellos se dedicaba más a la parte creativa y el otro se dedicaba a la parte de producción audiovisual. Tanto así que en el caso de el señor Blanco, eh, desarrolla después muchas otras agencias, como la 3, por ejemplo, y otras más. Entonces, vean qué interesante, porque cuando ya todo se globaliza, ya no es suficiente para ganar cuentas, el knowledge, la razón de ser de esta esencia que estamos contando.
Eh, Vamos a continuar. Disculpen el imprevisto, y es que lo que sucedió fue que me quedé sin internet y entonces no me estaba grabando, pero creo que lo recuperamos. Entonces vamos a continuar compartiendo la presentación que teníamos, que yo estaba tan emocionada. Disculpen. Bien, entonces, continuando con la presentación, les decía que efectivamente, pues cada uno de ellos representa una filosofía y que tienen ese apellido, ¿verdad? Entonces, estábamos en el tema de Publi Mark Newland Love, que Newland Love es básicamente el apellido que lo representa a nivel regional. Y así sucesivamente, ¿verdad? Como el fundador, bueno, en este caso Leo Burnett, que también fue su fundador. Cada uno de ellos, como podemos ver en sus frases históricas, representan ese core business que los diferencia. Y entonces, obviamente, les recomiendo este libro que me encanta, que se llama El arte de escribir publicidad, que básicamente tiene recomendaciones de los padres, de los fundadores de la filosofía de las agencias de publicidad. Y entonces encontramos, por ejemplo, a William Bernham, a William Bernbach, a Leo Burnett, a George Gribbin, a David Ogilvy, a Russell Rivers, entre otros, hasta los más modernos, pero que realmente estos han sido los padres, los fundadores de las diferentes vertientes y filosofías de la razón de ser de la cuna de la publicidad. Y pues como les comenté, pues en el caso de Costa Rica, pues básicamente, pues esta representación desde el origen, en este caso de Garnier, que lleva el apellido, dividió, ¿verdad? En este caso Garnier es la marca que se consolida desde Costa Rica, pero tiene su apellido, dividió, que es el que representa a nivel mundial. Que más adelante lo vamos a ver para que vean qué interesante. Y por otro lado, pues ideas con el señor Oscar Backit, que hoy lo representa su nieta, Maren Backit. Entonces, aquí tenemos nuestra primera pregunta detonante para que lo repasemos en nuestra sesión sincrónica. ¿Sabían ustedes de esta composición, chicos? ¿Sabían ustedes cómo se mueve en el mundo de la industria publicitaria? Porque eso es muy importante para comprenderlo dentro del entorno global. ¿Cómo es entonces que cada agencia tiene su razón de ser, su filosofía? Eso es lo que lo diferencia para trabajar las marcas, que obviamente algunas de ellas ya nacen desde casa matriz y tienen representación en cada país, o nacen siendo agencias totalmente, eh, digamos que originalmente nacen en cada país, pero conforme se quieren hacer globales, pues se han unido a representaciones de marcas, como les comentaba, tipo apellidos, para tener un mayor respaldo y también poder pues representar en cada país las marcas que en casa matriz negocien. ¿Sabían ustedes esto? Me gustaría que me comenten un poquito de su sentir y de su pensar. Continuando, pues en la sesión pasada hemos hecho un ejercicio muy interesante del famoso top of mind, o sea, cuando yo veo algo, con qué lo refiero, con qué lo asocio, y generalmente eso está basado en el posicionamiento, ¿verdad? Como cuando veíamos las botellas sin decir de qué era, muchos de ustedes coincidieron incluso en una sola categoría, cerveza, cuando nunca de mi parte mencioné que era cerveza, ¿verdad? Y eso es básicamente cómo a partir de la publicidad y de las campañas se genera, porque se construye una personalidad y se genera un top of mind. Entonces, básicamente como para poder referirlos a aquellos que no están muy familiarizados, bueno, aquí quiero compartirles estos ejemplos que en lo personal están muy en el ADN de los ticos, sobre todo en unos años hacia atrás, unas décadas hacia atrás, donde particularmente es cierto, eran campañas de medios tradicionales que pues obviamente eh, continúan estando muy grabados en los que fuimos consumidores. Entonces recordemos que en publicidad y en mercadotecnia, el top of mind significa esa parte del de, posicionamiento. Se refiere a una marca o producto específico que está de primero en la mente de los consumidores
y que cuando piensan en una industria o categoría o particular, pues vamos a hacer referencia. Entonces aquí quiero básicamente presentar algunas de esas campañas para entrar y siempre pues en nuestras clases tener como ese picantito de compartir campañas que fueron totalmente, si hay una palabra que se diferencia en publicidad es que sea memorable. Y estas campañas fueron definitivamente memorables. Entonces, quiero compartirlas con ustedes a ver si las recuerdan. Y los que no lo recuerdan, pues, ¿qué piensan de esta publicidad que para mí en época de antaño eran muy buenas campañas que pues por sobre todo se colaban en nuestros televisores porque pues el protagonismo que teníamos el televisor, campañas televisivas, pues eran totalmente muy fuertes y esto lograba con una pauta constante, o sea, a nivel de frecuencia y de cobertura, pues obtener posicionamiento de la marca muy alto. Entonces vamos con el de Chocoleta. Chocoleta de 2 kilos siempre te sorprende. ¡Qué dispensiero! Hola, tío Sonic, ¿quieres un morenito? Morenito, morenito, io le sarei un morenito. Attenti. Cominciamo con un pochino di mantequilla. Eccioli un uovo e poi la zucchero. Battere bene e l'harina. No, l'harina no. È buono. All'orno è presto. Ahora sí. Morenitos. Sí, son ricos. ¡Claro! Son de gallitos. Voy a dejar de última mi preferida. ¿Qué estás comiendo? Galletas Chiqui. Ah, las que tienen el chocolate por abajo. Tienen el chocolate por arriba. Por abajo. Por arriba. Abajo. Las galletas Chiqui tienen delicioso chocolate por un lado, que para unos arriba y para otros abajo. Chiqui gozas el crunch, con Chiqui gozas el chocolate. Y por último, una campaña que fue realmente fuertísima, que todavía hoy por hoy para mí ha sido una de las mejores campañas en términos de seguros y la mejor campaña que hasta el momento ha hecho el INSS. Todos los niños quieren disfrutar lo mejor de esta época. Por eso, maneje con más precaución que nunca y regálele a sus pollitos muchísimo amor en esta Navidad. Feliz Navidad les desea el Instituto Nacional de Seguros. Cuando
cuando llueve, hay más de 500.000 niños corriendo, brincando y cantando bajo la lluvia. Por eso, manejemos con mucha precaución. Disminuyamos la velocidad y cuidémoslos mucho, porque ellos todavía están muy pollitos. En el Instituto Nacional de Seguros nos importan los niños. ¿Verdad que a usted también? En este momento, hay más de 500.000 niños disfrutando sus vacaciones. Manejemos con muchísima precaución. Cuidémoslos mucho. Ellos todavía están muy pollitos. En el Instituto Nacional de Seguros nos importan los niños. ¿Verdad que a usted también? Los niños son muy inquietos por naturaleza. Por eso, mejor proteja a sus pollitos con el seguro estudiantil que los cubre en caso de accidentes durante todo el año. En el Instituto Nacional de Seguros nos importan los niños. ¿Verdad que a usted también? En este momento, hay más de 600.000 escolares caminando por nuestras aceras y cruzando nuestras calles. Manejemos con muchísima precaución. Cuidémoslos mucho. Ellos todavía están muy pollitos. En el Instituto Nacional de Seguros nos importan los niños. ¿Verdad que a usted también? En lo personal, ha sido una de las mejores campañas publicitarias que ha realizado el INS. ¿Qué opinan? Me gustaría abrir acá igualmente una pregunta detonante, más que todo una pregunta, un foro, para que ustedes compartan en la sesión sincrónica cuál es su percepción con respecto a estos planteamientos, a estas campañas, qué era lo que hacía único en el copy, en la parte creativa, la propuesta de cada una de estas marcas dentro de su concepto creativo, campaña publicitaria en sí, que lo hizo totalmente memorable a lo largo de los años que todavía obviamente lo seguimos recordando. Vamos a continuar siempre dentro de la perspectiva de cómo se ha trabajado cada una de estas campañas, que muchas veces representa algunas marcas, todas, vean qué interesante en su momento, todas estas marcas nacionales, o sea, la Dos Pinos, una marca nacional, en su momento cuando era Pozuelo, ¿verdad? Porque pues ahora forma parte de un consorcio internacional, pero en su momento cuando era Pozuelo nacional, la Gallito, que era nacional, luego ya fue comprada también a nivel de corporativos tradicionales, y por supuesto pues del INS, que es una institución de gobierno. Entonces, vean qué interesante, porque entonces pasamos de esa parte tradicional que se manejaba en televisión, ahora sí, a la parte digital, donde la publicidad tiene retos mayores. Y entonces hablamos cómo se mide ahora, a partir de lo que es esa combinación entre lo tradicional y lo digital, en este caso lo digital, cómo se mide ese impacto. Antes se medía en las campañas radiofónicas, televisivas, en cuanto al rating, en cuanto al periódico se medían por la circulación de los ejemplares, de los diarios, y ahora en la parte digital pues se mide por cuál es la marca que genera más o que crea más comunidad, cuál es la marca que genera más interacción y cuál es la que genera más engagement. Entonces, vean qué importante, porque al final las marcas, dependiendo de los KPIs o los indicadores de medición, yo puedo tener esas diferencias. O sea, ¿cuál es la marca que tiene, por ejemplo, crea una comunidad más importante a partir de qué? ¿De cómo lo mido? De los fans, de los seguidores, o lo que se conoce como los followers. En la parte mayor número de interacciones, bueno,
cuál fue la interacción que tuvo mi público en esa plataforma con mi marca, a nivel de likes, de todo lo que es la parte de incluso comentarios o engagement, ¿verdad? A nivel de lo que son las publicaciones, el poder compartir, el generar posteos, el interactuar subiendo videos, incluso que aquí no estaba integrado todo lo que ha generado TikTok, por ejemplo, que de alguna manera integra estas tres dinámicas donde la publicidad y la forma en cómo decimos y cómo optimizamos cada plataforma se vuelve relevante. Esta imagen se las dejo porque nos genera un poquito cómo ha sido la evolución a nivel, ¿verdad? Porque el marketing alimenta a la publicidad. Entonces, cómo ha evolucionado el mercadeo y a partir de esa evolución del mercadeo, donde hablamos del mercadeo 1.0, el mercadeo 2.0, el mercadeo 3.0 y el mercadeo 4.0, donde nada más para poner un ejemplo, vean cómo en la primera columna podríamos hablar que en el inicio del marketing 1.0 hablábamos de un marketing concentrado en el producto, pero ya en el 2.0 hablamos de un marketing centrado en el consumidor, en el marketing 3.0 hablamos de un marketing centrado en los valores y ya en un marketing 4.0 hablamos de un marketing con propósito social. Entonces, cómo va cambiando, y creo que lo vamos a ver a lo largo del curso, cómo hoy a nivel de esa creación de contenido, si yo no genero ese engagement desde el punto de vista de sostenibilidad, desde el punto de vista de que la marca genere esa comunicación de bienestar, que genere bienestar en mi usuario, en mi cliente, en mi consumidor, no va a funcionar. Porque como lo pueden ver, incluso vámonos al otro lado, ¿no? A la última columna. Antes el marketing era unidireccional, o sea, uno escuchaba la radio, uno veía la televisión, uno leía el material impreso. Luego, en el marketing 2.0 se vuelve bidireccional, en el 3.0 se vuelve multidireccional, pero hoy por hoy es omnidireccional, o sea, está por todo lado y existen interacciones de manera 360. Entonces, ahí les dejo este cuadrito para que lo puedan analizar y de nuevo podamos compartir un poquito su percepción con respecto a esta evolución en nuestra sesión sincrónica. Definitivamente, entonces, dentro de esta nueva economía digital que por supuesto subyace y se alimenta de la publicidad, pues básicamente vamos a trabajar diferentes caminos que van a llevar esa estrategia en la parte del contenido, generando un conocimiento, atracción. Vamos a generar que ese usuario consulte y que lleve al call to action, o sea, a la acción. Esos clientes que están más informados van a decidir comprar una marca determinada y van a interactuar con más conocimiento durante el proceso. Y finalmente, la recomendación. Y que obviamente todo esto se maneja entre el famoso estadio, ¿verdad? A la hora de decisión de compra, que se ve desde los cursos más básicos de comportamiento del consumidor, donde usted o puede pasar por todos los procesos o puede ser solo parte de uno, ¿verdad? El famoso iniciador, decisor, comprador, usuario. Entonces, dentro de todo este proceso, siempre vamos a trabajar en un rango de 360 porque nunca termina, siempre es continuo el proceso. Y bueno, acá un poco de cómo podemos generar posicionamiento los publicistas. Podemos generar un posicionamiento que se llama, digamos, orgánico, a partir de todo lo que es, por ejemplo, páginas en Google, un posicionamiento patrocinado a través de Google AdWords o de Facebook Ads, o a nivel de redes sociales como Facebook, o de videos en YouTube, o de marketing directo con WhatsApp, e incorporemos ahora TikTok y los que irán apareciendo conforme nosotros nos vamos a ir desarrollando y evolucionando. Definitivamente también se habla del concepto de inbound marketing, donde la publicidad genera un protagonismo impresionante. ¿Por qué? Porque a partir de esas campañas publicitarias
o esa publicidad visual, ¿verdad? Que podríamos llamar publicidad visual, publicidad, diseño publicitario. Vamos a partir de esa comunicación y campañas que generemos hacia nuestros clientes, hacia nuestro target, podemos nosotros atraer a clientes potenciales generando contenidos de calidad para las plataformas de social media, generando publicidad online con palabras claves, diseño web, email marketing, o cómo podemos convertir a los visitantes de nuestras páginas web a partir de las llamadas a acción, de los landing pages, de el diseño web, de formularios, de guías, de ebooks, los leads, ¿verdad? Que, bueno, ahí es importante, si alguien no sabe qué es un lead, lo podemos ver en inflación sincrónica, ¿verdad? Cómo se genera ese lead, que es ahora una nueva forma de poder recolectar información para generación de bases de datos, pero entonces el que no tenga claro ese concepto, por favor, lo consulta el día de la sesión sincrónica y lo conversamos. A partir de secuencias de seguimiento para gestión de listas de bases de datos, de correos, y por supuesto a partir de todas esas estrategias que se generan desde estrategias de comunicación publicitarias que van a alimentar el inbound marketing, vamos a poder fidelizar a esos clientes a partir de las campañas que nosotros desarrollemos en social media como casos de éxito. Un pequeño, digamos, recorrido. Y obteniendo pues diferentes beneficios que generalmente desde las plataformas digitales es incrementar el tráfico, en este caso web, diferenciación de la marca, generar leads, por eso es importante este concepto de leads, que es un lead, mejora el posicionamiento, fideliza a los clientes. Y aquí yo les pongo un ejemplo de cómo se trabaja, porque tal vez en algún momento me preguntaban, bueno, ¿y cómo yo puedo medir el posicionamiento? ¿Cómo se mide? Porque es algo, digamos, como abstracto, es un tema cualitativo, porque es lo que está en la mente. Entonces, como yo les comentaba, ahí, de hecho, se ve en el margen superior derecho, una empresa que se llama Índice en Costa Rica, que básicamente se encarga de hacer estudios sindicalizados cada cierto tiempo, generalmente lo hacen cada 4 meses, y ellos comparan, o sea, cada 4 meses hacen las mismas preguntas, de manera que entonces usted puede medir quién aparecía en el top o en el share of mind de cada una de las categorías. En este caso vamos a hablar, para ponerlo como una referencia, en la categoría de supermercados. Entonces aquí, a partir de una medición en una muestra de 100 personas, en la categoría de supermercados aparece, por ejemplo, en el top of mind de todos los supermercados con un 20% Walmart, luego le sigue Mega Super con un 19%, luego Perimercados con un 17% y Más por Menos con un 16%, Palí con un 16% y Maxi Palí con un 13%. Perdón, basado en una muestra de 500 personas. Entonces, aquí vean que la pregunta que responden es, ¿qué anuncios recuerda haber visto o escuchado para supermercados durante el último mes? Y entonces aquí ellos hacen un promedio entre la primera y el total de menciones, hacen pues básicamente un dato estadístico y sacan el top of mind de la categoría. Y así sucesivamente. Entonces, cuando usted compara este estudio cada 4 meses, usted puede ver si usted subió o decreció dentro de la categoría, cuál fue su top of mind. Esto mismo, vean qué interesante, nos lleva a tener, por ejemplo, aquí está el comparativo, ¿lo ven? Ellos lo hacen cada 4 meses y entonces esto es un ejemplo de referencia donde ustedes pueden ver, bueno, se hace el estudio entre enero y febrero, luego entre abril y mayo, junio, julio, agosto, octubre, noviembre, enero, febrero. Y entonces usted puede comparar, por ejemplo, cuál ha sido el crecimiento, el decrecimiento. Por ejemplo, acá, en el caso de Walmart, incluso en los gráficos que a mí me encantan, usted puede comparar cuál ha sido el pico, o sea, en qué meses, y de repente tiene que ver con la estacionalidad de la marca o tiene que ver con alguna campaña que probablemente tuvo más éxito que otra, porque tal vez tuvo una promoción, tuvo algún personaje, tuvo algo gancho que lo hizo. Aquí, como vemos, Walmart está muy por arriba del resto de las marcas, pero definitivamente vemos que aquí, incluso si lo leo muy rápido, están, señores, esto tiene que ver, este pico tiene que ver con Semana Santa y este otro pico tiene que ver
con la preparación al Black Friday, por ejemplo. Entonces, no son fortuitos, todo tiene su razón de ser y cuando nosotros lo vislumbramos desde manera gráfica y numérica, a pesar de ser un concepto muy subjetivo y muy cualitativo como un posicionamiento, yo debo trasladar toda esa información en términos de números para poder decir, ok, en este caso incluso, vean cómo la marca de enero-febrero, en este caso del año 2017, empezó a crecer, vean, pasó de 19 a 22, luego decayó a 21, luego se volvió a subir a 22 y luego cayó a 20. Pero podríamos decir que generalmente pues, se mantuvo de manera estacionaria. Pero veamos el caso de, vamos a ver si tiene algún caso, bueno, todos tratan de mantenerse, pero aquí nosotros podemos ver qué marca por los colores está más arriba, más abajo, en qué momento, porque por ejemplo, en el caso en el que Maxi Palí y Más por Menos cayeron en este mes de octubre y noviembre, que Palí, Maxi Palí y Más por Menos cayeron, hubo dos marcas que incrementaron su top of mind, que en este caso fue Perimercados y Walmart. Entonces, haciendo este análisis donde nosotros podemos validar cuáles fueron aquellos aspectos de la campaña que generaron ese crecimiento de top of mind. Entonces, qué interesante. O igualmente yo puedo validar cuál fue la recordación de promociones en los supermercados, que es lo que la gente más recuerda en términos de, por ejemplo, aquí, primer mención, total de menciones, o generando lo que ellos llaman una recordación de ayuda para cada una de las marcas. Y cuáles son los porcentajes que más, digamos, en este caso es el total de menciones, la marca que, ahí ven qué interesante, la marca que más se recuerda en términos de promociones es Walmart con 49%, seguido por un 47% de Palí. Entonces, bueno, para que ustedes tengan ahí la referencia. Luego aquí se valida que recuerda haber visto, escuchado esa promoción. Entonces, en el caso de Walmart, de nuevo, ¿qué es lo que más la gente recuerda? Por ejemplo, que encuentra de todo y paga menos. Ferias de productos de fines de semana, artículos de oficina y cuadernos al 50%, y así sucesivamente, ¿verdad? Luego aquí tenemos otro ejemplo, que en este caso lo hizo la revista Suma, y aquí es para que ustedes comparen, porque este es un estudio que lo hace anualmente, y entonces vean cómo ellos tienen un comparativo del 2000, digamos, 14, 15, 16, 17, 18, para cada uno de los países, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, donde en este caso hablan de la categoría de supermercados. Entonces, a veces no solamente es tener un porcentaje alto, sino comparativo, porque si yo no comparo, entonces yo no puedo saber si creció o decreció. Entonces, ven qué interesante, porque aquí yo puedo hacer una lectura de manera horizontal o vertical. ¿Cuál es la lectura horizontal? Es decir, de todas estas marcas que existen de supermercados en la región de Centroamérica, ¿cuál fue el que tuvo el más alto porcentaje, digamos, en este caso, de recordación? Y vemos cómo acá podríamos decir que en el 2014 algo tuvo que haber hecho esta marca de los super selectos en El Salvador para ser recordado con un 83.6%, que es el más alto de todos. ¿Lo ven? En el 2014. Pero luego algo sucedió que más bien conforme pasan los años del 2014 al 2018, más bien ese posicionamiento va decreciendo. Y entonces la lectura correcta sería, bueno, ¿y quién está creciendo? O sea, ¿quién está robando ese posicionamiento? Porque en la medida en que usted decrece, alguien está creciendo, ¿verdad? Entonces lo puedo leer de manera vertical, como en el caso de Costa Rica. Vea, por ejemplo, que aquí en el 2014 el top of mind lo tenía Palí con un 30.4%, pero luego ya en el 2015 estaba con un 27% Más por Menos. Palí luego vuelve a recuperar el primer lugar, pero si usted compara el 2014 al 2016, decreció, ¿verdad? Y luego, sorpresivamente, para el año 17 y 18, el top of mind se lo lleva Walmart, ¿verdad? Entonces, esa es la forma en que nosotros comparativamente debemos, porque no porque yo esté en primer lugar, como en este caso, ¿verdad? Que Walmart está en primer lugar en el 2018 con 25.9% de top of mind, quiere decir, ¿verdad? Y aquí está, top
of mind, ¿verdad? Es el más alto, porque si yo lo reviso contra el 2014, que Paley obtuvo un 30.4, quiere decir que algo extraordinario, algo realmente memorable tuvo que haber hecho Paley para obtener esos números. O como lo comparábamos aquí con Superselectos en el 2014, que es el dato más alto, ¿verdad? Un 83.6. Entonces, esto es importante para que ustedes contextualicen y tengan una referencia de cómo se mide el top of mind, o sea, todas esas inversiones que generan un efecto residual a lo largo del tiempo en cuanto a la marca y por supuesto a la competencia. Y por supuesto, pues básicamente aquí es como les digo, la publicidad, lo que no se mide no se controla, y por eso es muy importante que nosotros contemos con esos famosos KPIs, cuáles son los indicadores para medir ese rendimiento de lo que estamos invirtiendo, y también, pues obviamente, medirnos en comparación con la competencia. Entonces, aquí viene la segunda pregunta detonante. ¿Qué les pareció, chicos? ¿Sabían ustedes que esto se medía así? ¿Qué les parece el modelo? Creo que es muy importante para que ustedes entonces, cuando estén hablando de publicidad en su empresa, ustedes puedan tener esa referencia de decir, bueno, ya yo sé qué es el top of mind, cómo lo puedo medir, cuáles son esos referentes, cómo se puede trabajar a nivel de los KPIs, cómo se debe comparar, cómo se trabaja, cuáles son esos indicadores importantes que debo considerar a la hora de poder estar midiendo o solicitándole a la agencia de publicidad que me genere resultados con los cuales yo los voy a poder medir. Entonces, es apasionante este mundo realmente, porque a veces esa palabra de posicionamiento sonaba como muy romántica, pero vemos que cuando lo vamos a llevar a medir, entonces ahí cambia, ¿verdad?, la perspectiva. Entonces, como nuestra segunda pregunta detonante, tendríamos entonces cómo podríamos analizar esta información, de qué les serviría a ustedes para sus decisiones estratégicas en sus puestos gerenciales. Y luego, como les comentaba, esta parte es más apasionante. Hace exactamente 2 años tuve la oportunidad de participar en esta presentación, que fue un estudio que realizó Procomer, un estudio que llamó Caracterización del sector creativo publicitario en Costa Rica. Lo presentó la señora Silvia Segura en mayo del 2019 de la Dirección de Inteligencia Comercial de Procomer. Yo les he adjuntado en la sesión el PDF completo, porque es extenso y, como les digo, va a ser básicamente nuestra Biblia a lo largo de todo lo que vamos a desarrollar en el curso, porque va a nutrir como más aterrizadamente sobre la realidad costarricense y una realidad actualizada, quizás un poco menos distante que lo que plantea el libro. Entonces ahí es donde vamos a hacer una combinación muy interesante. Entonces vean los primeros datos, y esto para que ustedes lo comparen con lo que tenían en la lectura, que si bien es cierto, en la lectura nos habla mucho de datos de participación, de tendencias, de cifras, porque todo igual, la publicidad no solamente la parte romántica cualitativa, sino todo recae dentro de la parte cuantitativa. Entonces, estos datos son muy importantes en el estudio que está en el PDF, porque no voy a entrar en detalle. Tiene que ver con el tema de la participación a nivel mundial, más actualizado, con fecha de el 2019. Y vean estos datos que son totalmente impactantes. Dice que el sector publicitario tiene una inversión a nivel internacional de 590.000 millones de dólares y se prevé que tenga un crecimiento del 4.7% en el 2019. Y vean, esto era pre-pandemia. Entonces, imagínense cómo esto, yo creo que aceleró definitivamente, y es un antes y un después de incluso la presentación de estos resultados. Pero ya se veía venir, señores, ya se veía venir.
donde lo que se motiva es la inversión en el online móvil, cosa que estarán de acuerdo que con el tema pandemia se ha acelerado, porque ahora cuántos no hacemos todo el tema de los pedidos de alimentos por Uber Eats o por Globo, ¿verdad? A través de todo lo que son transacciones incluso bancarias, compras en línea, etcétera, incluso ya no necesariamente a través de la computadora, sino del online mobile. Entonces, y continuamos. Y después de un crecimiento del 5.9% en el 2018. Por ejemplo, que aquí coincide un poquito con lo que menciona la lectura. Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido lideran la industria de la publicidad, siendo no solo importadores e inversores, sino también grandes exportadores en estos servicios, junto con Alemania. A nivel latinoamericano, Brasil y México son los países más relevantes de un mercado de 29.600 millones de dólares. La industria internacional ha estado dominada por 5 holdings globales. Esto de los 5 holdings globales, que lo vamos a ver más adelante, es a lo que me refiero. Se recuerdan que yo les mencioné en las primeras filminas lo de los apellidos, o sea, que tenía que ver con, por ejemplo, con DBDO, Gray. Entonces ahorita vamos a ver cómo está compuesto. A eso se refiere el tema de los holdings globales. Son 5 holdings globales de los cuales se desprenden las principales representaciones que los diferentes países tienen. Y vamos a ver qué sucede para el caso de Costa Rica. Entonces, han incrementado su participación mediante, como les comentaba, fusiones y adquisiciones en diferentes países, incluyendo Costa Rica. Y quienes se suscriben junto con estos grandes anunciantes contratos a largo plazo para reducir sus costos operativos mediante el offshoring. O sea, es lo que les acabo de comentar en unas filminas anteriores. Por ejemplo, Coca-Cola negocia con casa matriz de Macán, y entonces en cualquier país que haya una agencia Macán, es la agencia que va a llevar la marca. Y así sucesivamente, porque se negocian, son negocios de muchos millones de dólares, y entonces pues la que esté representada en Costa Rica, por ejemplo, si Saatchi gana una cuenta, por decir algo, Ford, ok, entonces se determina que esté donde esté Ford, la agencia que lleve el apellido Saatchi es la que va a llevar la campaña y la imagen y va a representar a la marca en ese país. En este caso sería 4AM, que es básicamente la marca costarricense Saatchi. Entonces 4AM Saatchi es la que nos representa en Costa Rica y llevaría entonces la marca Ford. En el mercado costarricense estamos hablando que hay una inversión de 800 millones de dólares y está compuesto por 654 empresas concentradas principalmente en San José, de las cuales, ven qué interesante, 6 de cada 10 ya exportan sus servicios para alcanzar los 38 millones de dólares en el 2016. Sin embargo, lo hacen a pocos clientes, ya que Estados Unidos es el principal mercado de exportación, seguido de Panamá, México y Centroamérica. Esto ha sido una industria activa en la participación de plataformas de promoción nacionales e internacionales como Festival Cannes, aquí yo incluso incluiría lo que es EFI College, cuenta con una oferta académica de carreras afines y amplia con la presencia de agencias internacionales. Entonces, aquí ya vienen algunas recomendaciones de qué se podría hacer para incrementar esas exportaciones para estas empresas, para estos mercados, porque Costa Rica se vuelve muy interesante. Y no voy a entrar, digamos, aquí como en el detalle, simplemente que ustedes lo lean un poco retomando lo que menciona, tal vez como en resumen, y comparándolo con lo que decía la lectura, donde, por ejemplo, veamos el contexto internacional, ¿verdad? Que dice que a nivel mundial el gasto en publicidad en medios masivos alcanzó 590.000 millones de dólares y que se tiene previsto un incremento del 4.7% en 2019, que Estados Unidos es el mercado principal, seguido de China, Japón, Reino Unido, Alemania. Esto coincide mucho con lo que plantea la lectura. En Estados Unidos el gasto en publicidad alcanzó 219.000 millones de dólares y que en los estados en los que más se concentra la producción publicitaria es en Nueva York, California e Illinois, que es donde se concentran la mayor cantidad de agencias de publicidad, e incluso hay sale un salario promedio anual de estos profesionales que están en las diferentes filminas del PDF que les paso de este estudio.
y así sucesivamente. Para el caso específico, vean qué interesante, en uno de los penúltimos puntos, Estados Unidos, Alemania y Reino Unido son los principales exportadores de servicios de publicidad, estudios de mercado y encuestas de opinión. El sector se encuentra caracterizado por el dominio de los 5 holdings globales, el cambio de la dinámica de los anunciantes, las premiaciones internacionales son garantes de la calidad y el recurso humano es el activo principal, es el más valioso y exigente, con alta rotación. O sea, esta es una industria donde sabemos que hay una alta rotación dentro de las agencias y hay una disrupción causada por el cambio tecnológico, la utilización de los modelos outsourcing y contratación de los freelancers y la nueva forma de consumo a nivel de los millennials y la generación Z. Entonces, incluso cuáles son las tendencias de la industria. Bueno, todo lo que tiene que ver con el famoso tema de la cuarta revolución, que lleva un reto ante la protección de datos pues todo lo que va a venir a cambiar el papel de los videojuegos y de los influencers. Además de otras plataformas que en ese momento todavía no salía TikTok y que ahora pues ha roto de manera totalmente disruptiva la forma de hacer comunicación. Bueno, y aquí continúan los hallazgos para que ustedes lo puedan leer y validar, que yo hice un resumen porque como ven el PDF que les adjunté es bastante extenso. Y entonces, bueno, ¿qué opinamos sobre estos datos, chicos? ¿Qué opinan? Tiene información muy interesante de cómo se reparte y cómo se participa a nivel de los grandes holdings de la meca de la publicidad y cómo está distribuido a nivel mundial la participación de la categoría. Y que coincide el estudio realizado en Costa Rica en el 2019 con parte de lo que ya se mencionaba en la lectura que tenían para la semana pasada. Luego pasamos a referirnos a otra información. Vean, acá está ya más a nivel gráfico, cuál es el gasto de la publicidad en los medios masivos, que alcanzó un valor de 590 mil millones de dólares, que tenía una tendencia o una proyección de incremento del 4.7 para el 2019, siendo Estados Unidos el principal mercado, seguido de China, Japón, Reino Unido y Alemania. Entonces aquí tenemos los datos de cuánto es el gasto, más bien la inversión hecha a nivel de publicidad, cuánto fue lo que se hizo a nivel de 2018, y podemos ver que el 36% se lo lleva América del Norte, compuesto específicamente esta parte de América del Norte por Estados Unidos, ¿verdad? Con 218 mil millones de dólares, seguido por la parte del 32% de Asia-Pacífico, que es básicamente representado por China y Japón, luego por Europa del Oeste, donde está Reino Unido y Alemania, seguido básicamente por la parte de Europa Central, como Francia, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, vean cómo se reparten, como cuando se ve todo a nivel global, ¿verdad? Que vemos no el árbol, sino el bosque, realmente cómo funciona esta industria de la publicidad, y pues en este curso estamos tratando de verlo siempre de lo macro a lo micro. Analizamos desde el contexto global para luego adentrarnos a la parte más local y a su vez cómo vamos a trabajar la proyección a nivel internacional. Aquí tenemos otros indicadores, ya más a nivel de Latinoamérica, por ejemplo, cuáles han sido los principales mercados. Tenemos el dato comparativo del 2018-2019, donde vemos que, por ejemplo, en el caso de Brasil, claro, aquí hay una influencia importante por el tema del mundial, como del 2018 al 2019, pues incrementa aproximadamente 1.000 millones de dólares, pues por el efecto de la Copa Mundial, ¿verdad? Que tuvo por primera vez 7 países clasificados, pues a nivel de América Latina, y entonces pues eso incrementó pues la publicidad en toda la región de América Latina. Luego, sí, por el contrario, vemos cómo, bueno, igualmente en el caso de Argentina hay un incremento en la publicidad, México también tiene un crecimiento a nivel de la publicidad, Colombia prácticamente lo mantiene, Chile de igual manera mantiene su inversión, y así sucesivamente, pues vemos
cuál ha sido, digamos, la radiografía en nuestra región con respecto a la inversión publicitaria. Entonces también, ¿cómo creen ustedes que esto impacta desde las empresas, desde la realidad costarricense? ¿Cómo impacta en Costa Rica? ¿Qué piensan, chicos? Luego pasamos a otra sección donde habla de las características del sector y los cambios de la dinámica del mercado, y aquí es donde están los famosos, las principales 10 agencias globales, donde hablamos de los holdings, ¿verdad? ¿Cuáles son esas empresas que representan? Entonces, esto se vuelve muy interesante porque vean donde tenemos el top 10 de las agencias globales de publicidad, bueno, en referencia al 2018, un reporte, donde tenemos, por ejemplo, en el ranking del número 1 a WPP, luego a Omnicom, luego a Publicis Group, luego a Interpublic Group, luego a Dentsu, y así sucesivamente seguimos bajando, ¿verdad? A nivel de cuáles son esas principales 10 agencias globales, y entonces, por ejemplo, se menciona que esos 5 holdings representan, por ejemplo, WPP, que es de Reino Unido, la casa matriz, Omnicom en Estados Unidos, Publicis de Francia, IPG de Estados Unidos, Dentsu en Japón, y que existen fusiones y adquisiciones de empresas a nivel de marcas independientes, y por otro lado empresas grandes que son marcas globales regionales que establecen contactos por plazos, digamos, extendidos con las representaciones locales. Entonces, definitivamente, así es como se maneja mucho todo este tema de las agencias de publicidad. Hoy por hoy hay una gran tendencia con la apertura de departamentos de diseño y publicidad in-house y las famosas también boutiques, ¿verdad?, de diseño. Más ahora con todo donde se ha trasladado el concepto de agencia de publicidad a laboratorios y ya no solamente agencias de publicidad que se trabajaba con campañas para medios tradicionales, sino sobre digitales. Y aquí se mencionan, por ejemplo, cuáles han sido, precisamente por esa reputación que se da, ese prestigio a nivel de lo que son las premiaciones, que generalmente se ve como una certificación de calidad. Las empresas oferentes buscan ser galardonadas con premios en las principales plataformas de promoción, como festivales de Cannes o el Effie Awards, que es una forma de mostrar, por un lado, como les digo, pues lo que son Cannes Lions y otros premios. En Costa Rica existe Volcanes, etcétera, que premian la creatividad, pero para efectos en términos personales, para mí, pues me encanto más por los premios de Effie Awards, porque esos premios validan realmente la efectividad de las campañas, no solamente que sea una campaña muy creativa, con conceptos creativos que a la gente le guste, que usted posicione muy bien la marca, pero si no generan resultados en lo personal, de nuevo, pues no funciona, ¿verdad? Entonces, el Effie Awards sí mide campañas, pero que hayan generado resultados. Y entonces aquí podemos ver, bueno, cuáles son esos países más premiados. Tenemos a Estados Unidos en una posición de 332 premios, Reino Unido 110, Brasil 101, Francia 70, Alemania 66 y ahí sucesivamente. ¿Y cuáles son los países con más creatividad? Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Brasil, para el caso latinoamericano, y así sucesivamente. Yo creo que esto nos da un panorama muy interesante de cómo se maneja esta industria. Y bueno, luego nos habla también de cuáles son las características del sector y los cambios a nivel de tendencia que está y que debe considerar, ¿verdad?, la industria. Nos habla de que el recurso humano es no solamente el activo, sino el atractivo principal, dado que en la industria se da una alta rotación. Claro, ahora todo esto ha cambiado porque eso era cuando la gente trabajaba en las agencias de publicidad, pero estarán de acuerdo que ahora, desde la parte del teletrabajo, se ha generado un cambio totalmente importante en la forma de hacer las cosas y de trabajar. Y ya se hablaba entonces de la disrupción causada por el cambio tecnológico. Incluso, pues imagínense, en época pandemia y todo lo que viene, pues realmente evolucionó y se aceleró muchísimo los procesos. Se habla de que hay mucha oferta, y muchos de ustedes que lo conocen saben que sí es el tema del outsourcing, ¿verdad? La contratación
no necesariamente de los servicios estando dentro de la empresa, sino básicamente bajo contrato, bajo proyectos, o la contratación de los freelance, que son básicamente pues personas independientes, profesionales independientes, perdón, que ofrecen los servicios por proyectos específicos o por horas, ¿verdad? Y ellos pues no responden a ninguna empresa, sino que es de manera totalmente independiente. Y que todo esto tiene que ver mucho con esa nueva forma de ver y entender el mundo, que es la nueva forma de consumo de los millennials y de la generación Z. Y bueno, para ir finalizando, aquí pues vemos cómo esos, en el caso de Costa Rica, cómo estos grandes holdings impactan en nuestra realidad costarricense a partir de la negociación, la alianza, la franquicia, de algunas de las marcas que trabajan en el país. Entonces vemos como, por ejemplo, aquí tenemos esos grandes 6 holdings, donde está muy bien resumido. Por ejemplo, IPG representa, por ejemplo, a FCB, CREA, Initiative, Macan, Mullen Love, que es conocido como Pulimark, y UM. En el caso de UPP, representado por Ogilvy, por Gray, que es JBQ Media, Wonderman Possible, o Geometry, entre otros, ¿verdad? Luego tenemos a Havas, que está representado por Havas Tribu, por Forward Media, por Havas Media Costa Rica, o por Densu, que está con Karat, Omnicom Group, donde está BBDO Garnier, ¿verdad? Garnier BBDO, Madison, TWA, Porter Novel, Eureka Comunicaciones, etcétera, etcétera. Y por último, Publish Group, que está 4M Sachi Sachi, Leo Burnett. ¿Lo ven? Vean qué interesante cómo hemos hecho la bajada desde lo que les comentaba al inicio. Ahora, pues ya a nivel global, quiénes son esos grandes holdings que le dan apoyo a cada una de las agencias. Y, pues bueno, básicamente cómo están representados a nivel de Latinoamérica. ¿Qué les parece, chicos? ¿Qué opiniones tienen al respecto? ¿Conocían ustedes este mundo? ¿Cómo creen que impacta dentro de la toma de decisiones estratégicas como mercadólogos, como gerentes? ¿Lo sabían? ¿Cómo consideran ustedes que toda esta información les sirve en su quehacer? Y bueno, ya por último, esto es muy importante porque aquí se hablaba en aquel momento de cuáles eran las principales empresas a nivel, digamos, de diferentes sectores industriales que requerían servicios, en este caso, de mercadeo, de publicidad, de data, ¿verdad? Entonces vean cómo en el top del ranking, perdón, en el ranking, aparecen que la industria alimentaria, en primer lugar, es la que más requiere este tipo de servicios. Y bueno, en este caso, Procom lo llamó como empresas en el sector publicitario que ofrecen este tipo de servicios y que se contratan, sobre todo, digamos, una de las relevantes que contrataban muchísimo la producción audiovisual. Bueno, y no por coincidencia, nosotros en ULACID precisamente nuestra carrera de publicidad es con énfasis en producción multimedia. Y vean qué interesante, porque mucho de lo que en este caso, digamos, las empresas requieren que se produzca y se genere mucho trabajo es precisamente la producción audiovisual. Lo dice el estudio Procomer, no la directora de la carrera en este caso. Pero bueno, vean qué interesante, donde Costa Rica, cuáles son esas empresas que más requieren ese tipo de servicios. De nuevo, la industria alimentaria, el comercio minorista y mayorista, educación, academia, turismo y ahí sucesivamente. Entonces, ¿cuáles son esos servicios que se requieren? Bueno, lo podemos ver en el gráfico de la derecha, servicios de diseño gráfico, branding, diseño web, creatividad, ejecución de materiales, BTL, marketing digital, producción audiovisual, entre otros. Ahí tienen la composición, como cada una de las industrias, por ejemplo, analizando la alimentaria nos dice que un 15% lo que más requiere es, por ejemplo, desarrollo de branding, también requiere marketing digital, requiere creatividad. Esos son los datos como más fuertes para el tema alimentario. En el caso del gobierno, vean qué interesante, el gobierno lo que necesita es más, en este caso, diseño gráfico, requiere más creatividad,
requiere más producción audiovisual y así sucesivamente. Entonces, en definitiva, pues toda esta información, en resumen, porque les digo, esto es extenso y lo vamos a ir desarrollando y depurando y más bien saboreando a lo largo del curso. Aquí se dan ya después algunas recomendaciones de cómo las diferentes empresas de publicidad pueden de manera directa o indirecta formalizar sus procesos de internalización, ¿verdad? Y ellos plantean cómo, digamos, vender a una empresa costarricense con ventas al extranjero, lo que ellos llaman encadenamiento para el consumo fuera del país, o vender una empresa extranjera con oficina en Costa Rica, que es un encadenamiento para consumo fuera del país, o vender servicios a empresas del sector creativo publicitario extranjeras a modo de outsourcing, o vender a una empresa extranjera fuera de Costa Rica como una especie de exportación, ya sea para consumo dentro o fuera del país. Entonces, bueno, conocían ustedes de esta figura. Y para finalizar, pues nuestra cápsula de hoy, que espero que haya sido bastante rica en información que quizás pues nunca la habían visto tan aterrizada a nivel de Costa Rica, siempre me gusta cerrar con alguna frase inspiradora, y qué mejor que una frase de Walt Disney, donde lo que decía era: no duermas para descansar, duerme para soñar, porque los sueños están para cumplirse. Entonces, con esto cierro, chicos. Espero que ustedes hayan disfrutado de esta cápsula, tanto como yo, como siempre. Y bueno, nos vemos entonces en nuestra sesión sincrónica. Que estén muy bien, cuídense mucho.